Señor procurador, ¿me podría usted decir si fue procurador desde mayo del 2021 hasta el año 2022? Concretamente, ¿en esa fecha fue usted procurador? Señor asambleísta, ex procurador, ¿no? Efectivamente, las fechas que usted me dice es mayo de 2021 a mayo de 2022. ¿Hasta cuándo dejó usted sus funciones como procurador? Yo dejé mis funciones el día 9 de noviembre de 2022. Entonces, la respuesta es sí, el periodo que usted pregunta está comprendido dentro del periodo total que ejercí la Procuraduría. Muchas gracias. Durante ese periodo, ¿se firmó algún contrato, aprobó algún contrato, aprobó o no aprobó alguna cláusula de arbitraje que ha sido enviado por Flopec? Sí, aquella que hice referencia en mi intervención introductoria, que es la relativa a un contrato de fletamento entre Flopec y Amazonas Tanker Pool Company LLC. Ya, perfecto. Que como dije antes, no es uno de los contratos objeto del examen especial, informe de examen especial de la Contraloría General del Estado. Ya. ¿Me podría decir si usted validó o no contratos de Flopec que tenga cláusulas para convenio para arreglo de diferencias vía arbitraje internacional? Sí, validó. Sí, por supuesto. Perfecto. Flopec tiene contratos que tendrían cláusulas de arbitraje que no fueron aprobados por la Procuraduría. ¿Es así, según lo que usted nos dijo? Perfecto. Así es. Estos contratos fueron elaborados, entonces, se podría decir, a discreción, es solo la empresa Flopec, sin cumplir con los mandatos jurídicos establecidos y con las cláusulas lesivas para el país, favoreciendo a terceros, porque no pasó por la aprobación de Procuraduría. ¿Es así? De hecho ocurrió que estos contratos la cláusula arbitral de estos contratos no fue solicitada a la Procuraduría y por lo tanto la Procuraduría no aprobó. Pero como le he dicho también en mi introducción, la Procuraduría solamente aprueba la cláusula arbitral. Revisa el contrato en sus generalidades a efectos de configurarse el escenario dentro del cual debe actuar esa cláusula arbitral y poder aprobarla. Pero solo es la cláusula arbitral la que la Procuraduría aprueba, no el resto del contrato. Perfecto. Sí, solamente justamente me iba a ese punto, ¿no? Procuraduría debe aprobar la cláusula de arbitraje. Estos contratos fueron elaborados a discreción, sin respetar la norma jurídica, aprobando la cláusula, el contrato con esa cláusula que podría perjudicar al país y favorecer a terceros. En ese sentido, es lo que nosotros entendemos de esta comparecencia. Pese a que la Contraloría, doctor, ya hizo una auditoría en Flopec, no le pidió que se haga una revisión legal de los contratos, porque la Contraloría manifiesta y envía recomendaciones que se debe revisar legalmente, un examen legal, un examen financiero, económico, técnico. Flopec le pidió a usted que le ayude con esa revisión legal para ver y respetar una de las recomendaciones de Contraloría. No, Flopec me solicita el control de legalidad ex post, cuando en la Contraloría General del Estado ya existía un informe y para el momento en que la Contraloría emite ese informe, con fecha, déjenme revisar mis apuntes por favor, con fecha 5 de noviembre de 2021, la Contraloría General del Estado ya había aprobado el informe de examen especial a estos contratos en el preciso momento en que la Procuraduría esperaba recibir los documentos adicionales que había solicitado a Flopec sin haberlos recibido. Eso le da a la Procuraduría la facultad de abstenerse de seguir revisando, puesto que la Contraloría ya revisó. Sí, yo sé que la Contraloría revisó, la Contraloría hizo una auditoría, la Contraloría manda recomendaciones, pero Procuraduría, a pedido de la parte, puede hacer la revisión cuando así hacen las consultas requeridas en el momento que ellos crean pertinente. ¿Usted como abogado, a pedido de cualquier entidad pública, puede hacer la revisión de los contratos? Sí, pero tengo que seguir el procedimiento establecido en el manual del procedimiento. Y ese manual me dice, si es que la Contraloría ya ha emitido informe. Sí, pero yo le estoy diciendo que en el informe especial que envía a Contraloría, pide se haga una revisión legal. Si yo la empresa no tengo unos buenos abogados o no confío en mis abogados, puedo pedir al abogado del Estado
que me haga una revisión de los contratos, solamente sí o no, doctor. Puede pedir, pero probablemente Ya. la Procuraduría siempre le va a decir, Perfecto. ya hay un informe de la Contraloría, no me pida que lo haga de nuevo y por eso Perfecto, lo abstengo, doctor. porque no tiene sentido hacer 2 veces el mismo trabajo. No, solamente decía para que sea muy eficiente esta empresa, ¿no? Y como usted acabó de mencionar, no se ha aprobado la cláusula en la que recomienda si es favorable o no el arbitraje internacional. Lo hizo a discreción Flopec en el año, mientras estuvo el señor procurador acá, que está compareciendo, en el tiempo del presidente Guillermo Lasso Mendoza. Doctor Íñigo Salvador, en el acta 003 de la sesión del 3 de agosto del 2021, el directorio de Flopec, el señor Pedro Fernández de Córdoba, en referencia al contrato de Amazonas Tankers, recomendó iniciar acciones legales internacionales por las irregularidades contenidas en el contrato Amazonas Tankers. Esto es cláusula de arbitraje sin criterio de la Procuraduría General del Estado, cláusula de determinación del contrato lesiva para el Estado, 4 años de permanencia y salida justificada de 2 años consecutivos de pérdidas. Se cede los beneficios de la Ley de Facilitación de las Exportaciones y Transporte Acuático y no se establece equilibrio comercial. Tampoco los administradores no proveen información. ¿Usted como ex Procurador General del Estado tiene el mismo criterio? No tengo conocimiento a fondo, no tengo conocimiento de esa acta. No he revisado los contratos a fondo, yo personalmente. No sabría decirle, no tengo una respuesta para eso. Pero Gracias. suponiendo que esos hallazgos del doctor Pedro Fernández fueran reales, creo que debería haber tomado contacto con la Procuraduría a efectos de iniciar las acciones legales pertinentes que tenían que ser estudiadas en ese momento. Gracias, doctor. El presidente de la Le República... quedan 2 minutos. Gracias. El presidente de la República, en el decreto ejecutivo 163, modificó el artículo 7 de la Ley de Empresas Públicas, eliminando los requisitos de experiencia y conocimiento para ocupar el cargo de gerente general de las empresas públicas. Yéndose por encima, le pone al delegado como o para que presida todos los directorios de las empresas públicas, habiendo un artículo, el 8, en la que dice y se debe seguir el procedimiento para nombrar el presidente de las empresas públicas. Como ex Procurador General del Estado, ¿usted considera adecuado que este decreto se modifique de acuerdo a la ley? No he estudiado ese decreto a fondo, no puedo pronunciarme así de memoria. Tendría que verlo con mucho detalle y sería simplemente el criterio de un ciudadano que tiene la profesión de abogado. Para nombrar, yo le pongo a usted como un criterio como ex abogado del Estado ecuatoriano, para nombrar al presidente, teniendo una cláusula especial en la que dice cómo se debe nombrar el presidente. Se tome la cláusula de la integración del directorio de las empresas públicas. ¿Cuál se tomaría? ¿La de integración o la cláusula que dice cómo se debe nombrar al presidente del directorio? Ahí lo que hay que ver es cuál de las normas en conflicto, cuál de las normas en antinomia tiene precedencia sobre la otra en virtud de los criterios de resolución de antinomias que están contenidos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. ¿Usted cree que la Constitución está por encima de la Ley Orgánica de las empresas públicas? ¿Que la qué? ¿La Constitución está por encima de la Ley Orgánica de las empresas públicas? No lo creo yo, eso es un hecho fáctico, es un axioma. Perfecto. El artículo 154 de la Constitución manda y dice cuáles son las obligaciones y responsabilidades Asambleísta Pedro del Velasco. ministerio. Muchas gracias. Asambleísta. Señor ex procurador, usted nos comentaba que para realizar... Pero primero permítame una pequeña aclaración antes. No a usted. Una pequeña aclaración para que no confundamos a la ciudadanía. El colega Villavicencio decía que esto es un juicio respecto a un contrato. No es cierto. No es la materia, es uno de los elementos a tomarse el proceso de peculado. No estamos en este juicio por el contrato. Es uno de los elementos. Eso dijo... Eso es lo que estamos haciendo, no otra cosa. No del contrato. Pero bueno, no vamos a decir eso. Señor procurador, usted decía de que no había autorización de procuraduría para la cláusula arbitral. Y usted nos explicaba que ese requisito podría anular la cláusula, no el contrato. La cláusula arbitral, si no cuenta con ese requisito de procuraduría que establece la ley, podría anular la cláusula, más no el contrato. ¿Eso es lo que usted dijo? Si la cláusula se anula, no es obligatorio su cumplimiento. Es así, si es nula, no estamos obligados a cumplir esa cláusula. Así es, no estamos obligados. Gracias, señor procurador. ¿Por qué preguntaba esto yo? Porque si bien es cierto, el contrato se firma en el 2018, se renova 2020, el señor Piñán, gerente de Copec, decide terminar unilateralmente el contrato. Y los funcionarios del gobierno le dicen no, porque hay una cláusula arbitral que va a ser onerosa para el país, dicen, es la versión que ellos dicen, y él recula. El funcionario ha dicho, no vino a mandar una carta, que ha sido presionado. Pero bueno, el argumento era que iba a ser muy oneroso y que el país siempre ha perdido, los tribunales arbitrales siempre ha perdido y que no era conveniente. Entonces, esos temores son o no fundados si hay una cláusula que no era de obligatorio cumplimiento.
Hablar de los temores que pueda tener la máxima autoridad de una empresa pública es entrar un poco en el campo especulativo. Yo voy a tratar de traer el tema a la discusión de los elementos más objetivos en este caso. Un contrato cuya cláusula de solución de controversias se anula es un contrato que corre el riesgo de que el momento de que surja un conflicto no tenga solución el conflicto. Lo que las partes normalmente hacen cuando las partes en un contrato cuya cláusula, primero, la nulidad de la cláusula arbitral tiene que ser declarada arbitralmente o judicialmente, ¿no es cierto? Pero una vez que esa cláusula ha sido declarada nula y que el resto del contrato sigue válido e incluso está listo para ser ejecutado, lo que las partes normalmente hacen es suscribir una adenda con una cláusula arbitral. Y en ese momento se habría podido tranquilamente subsanar ese problema si es que hubieran solicitado para la firma de la adenda la autorización de la Procuraduría General del Estado. Pero no ese es el caso. Entonces, los riesgos que surgen de tener un contrato válido sin cláusula de solución de controversias son riesgos de que en caso de algún incumplimiento, por mínimo que sea y que no pueda ser arreglado amistosamente, el contrato llegue a un pare y no haya forma de solucionarlo. Habrá que buscar en su momento una fórmula alternativa de solucionarlo. He mencionado firmar una adenda con una cláusula arbitral, pero también podría ser puesto por las partes, digamos que voluntariamente y de consuno, a solución de una mediación, por ejemplo. Pero no se me ocurre, como digo, es un campo un tanto especulativo en la medida en que no hemos llegado a esa situación. Gracias, señor procurador. Per se no había una pérdida, per se no había un perjuicio. Obviamente podía haber un conflicto, si había razones y fundamentos para defender los intereses del país, si así lo creía, si había un perjuicio, lo podían hacer. El argumento acá ha sido, como hay una cláusula arbitral y siempre perdemos, íbamos a pagar no sé cuántos millones de dólares, nos decían, ya casi ya estaba sentenciado, eso fue el argumento, para no dar por terminado el contrato, más allá de que hay unas razones jurídicas, pero eso es lo que nos dijeron. Entonces, per se no había ese tal perjuicio, tenía que ser sometido a un arbitraje para que se declare la nulidad, pero había fundamentos para que se declare la nulidad, porque no estaba autorizado por la Procuraduría. Teníamos opción de un conflicto salir avance. A ese respecto solamente quisiera aclarar que el vicealmirante Estupiñán nunca consultó ni formal ni informalmente con la Procuraduría General del Estado si es que había ese riesgo. Usted manifestaba que no era obligatorio, no es obligatorio consultar. No, pero por lo menos una consulta. No era obligatorio solicitarnos una autorización. Su criterio es muy valioso cuando fue contralor, sus conocimientos también, cuando fue procurador, perdón, pero en este momento entiendo que se habrá asesorado. Yo no puedo responder por él, yo no puedo responder si habrá asesorado, pero lo que estamos viendo es objetivamente. Aquí, ¿qué es lo que se dijo? Y eso es lo fundamental. Que se recula con la terminación porque era perjudicial y había una cláusula arbitral que nos iba a condenar a pagar unos cuantos millones de dólares. Per se, o sea, solamente ipso facto, por hacer eso íbamos a pagar. Acá vemos que no, que esa cláusula no era obligatoria y podríamos alegar la nulidad. Así es lo que entiendo, entonces no es tan cierto lo que nos dijeron. Mira, ese contrato, si bien es cierto, se firma en el 2018 y automáticamente se renova en el 2020, hay un informe de Contraloría que hace observaciones y recomendaciones, y en base a eso se da la terminación del contrato del almirante. Es decir, es un contrato que está en vigencia, está vigente ahora. No es porque, como se firmó en el 2018, nadie debe responder, y quisiera que me aclare, como fue en el 2018, las recomendaciones que hace Contraloría, y si es obligación de la autoridad, del administrador, del gerente y su directorio, si hay perjuicios para la empresa y por ende para el Estado, tienen la obligación de actuar para impedir sus perjuicios. O como fue contrato anterior, entonces no, eso ya fue antes, yo estoy obligado a cumplir, sea lo que sea. El primer efecto de un informe especial de la Procuraduría General del Estado es el de ajustar los procedimientos a futuro a las recomendaciones de la Contraloría General del Estado. Me refería al informe especial, de examen especial de la Contraloría General del Estado. El primer efecto es el de la obligación que impone a los funcionarios de la entidad examinada, en este caso Flopec, de ajustar sus procedimientos para que en el futuro no se den las irregularidades detectadas y que han sido las que han dado lugar a las responsabilidades en los diferentes ámbitos, administrativo, civil e incluso indicios de responsabilidad penal, sin perjuicio de que la propia entidad de control continúe con los procesos para hacer efectivo el cobro
de esas responsabilidades cuando ellas representen una obligación monetaria, numeraria. Por ejemplo, en el caso de responsabilidad civil, el pago de una indemnización. Gracias, doctor. Una pregunta, si puede, me responde, les rogaría que lo haga porque es de su conocimiento. Si hubiesen hecho un supuesto, por eso digo si usted desea, pero sería importante que nos responda, si le hacían la consulta a usted, como deberían haberlo hecho, sobre la terminación unilateral, basado, conociendo que la cláusula de arbitral no era obligatoria y conociendo las circunstancias del informe de Contraloría, etcétera, hubiese recomendado a usted que se termine ese contrato. No es obligación, pero le consultaban legalmente. Si es que puede. Lo que pasa, me encantaría poder responderle, asambleísta Segovia. El problema es que no tengo conocimiento de todos los detalles del informe de Contraloría ni de los contratos como tales. Estos contratos, como le digo, llegan a la Procuraduría. Nunca llegaron a la Procuraduría para aprobación de cláusula arbitral, y el que llega es para cláusula, el que llega es los que llegan son para control de la legalidad, y ese control de legalidad la Procuraduría se abstuvo. No, yo lo entiendo, por eso le pedí, por favor, si podría contestar. Gracias, agradezco su Segovia. comprensión. Si vamos terminando, por favor, Tiene todo el derecho, siga, pero terminemos porque están 2 horas y un poco más el otro funcionario. Estamos con hambre también, no está Ricardo acá, está preocupante, pero son cosas. Estamos hablando nada más que con el abogado del Estado en su momento. Acérquese un poquito más al micrófono, por favor. No, yo les entiendo de que tengamos prisa, de que tengamos hambre. Ricardo no está acá para que nos recuerde eso, pero estamos hablando nada más que con el abogado del Estado en el momento de diligencia del contrato. Sus criterios son importantísimos. Voy a terminar, era mi inquietud nada más de esta. Es decir, ya contestaba el procurador que per se no era perjudicial, sí o no, el contrato, que era procedente, que el señor Estupiñán dé por terminado, podría ser beneficioso más bien al país, acogía un criterio de Contraloría, y que quede claro, ese contrato firmado en el 2018 está plenamente vigente al momento, y las recomendaciones de Contraloría, los informes que se solicitó y no han sido entregados, tenían que haberlo hecho. Es un contrato vigente ahorita, y que tienen, si es que hay perjuicios, establecerse responsabilidades. Nada más, eso, gracias.